Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza, hermano de ustedes, hermano en la fe, hermano de camino, hermano con sueños de que Jesús vuelva a nacer en nuestro corazón y haga posible la vida. Estamos ya muy cerca del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo te estás preparando? Esta es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer?, le pregunta la gente a Juan el Bautista. Y esto deberíamos de preguntarnos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ya estamos entonces en el tercer domingo de Adviento. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Antes de leerles el Evangelio, me gustaría hacer una oración por todas las personas que se preparan para recibir el nacimiento de Cristo en su vida. Lo reciban con alegría, con paz. Señor Jesús, ven a nuestra vida. Camina con nosotros. En los momentos difíciles, hazte presente. En los momentos de llanto, de dolor, consuélanos, porque sin ti nada podemos hacer. Ante tanta angustia y miedo, que tú, Príncipe de paz, nos consuele, nos tranquilice, diciéndonos: yo estoy con ustedes. Te pedimos que nos hagas sensibles a las necesidades de todos los hermanos. No permitas que nos separemos de tu amor. Todo eso te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio es de Lucas, capítulo 3, versículos 7 al 18. Según esto, Juan decía al gentío que acudía a recibir su bautismo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a escapar de la ira inminente? Pues entonces den el fruto que corresponde al arrepentimiento. No empiecen a decirse a ustedes mismos: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que Dios puede sacar hijos de Abraham de esta misma piedra. Por cierto, el hacha está ya tocando la base de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué tenemos que hacer? Él le contestó: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene ninguna, y el que tenga de comer, que haga lo mismo. Fueron también a bautizarse unos recaudadores del tributo que le preguntaron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él les contestó: no exijan más de lo autorizado. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él le contestó: no hagan violencia ni coaccionen a nadie por dinero. Confórmense con su pago. El pueblo estaba en vilo y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Pero Juan replicó ante toda la gente: yo los bautizo con agua, pero está para llegar uno que es más fuerte que yo, y yo no merezco desatarle ni siquiera la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Trae el bieldo en su mano para aventar su parva y almacenar el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones, Juan predicaba al pueblo. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ya estamos en este tercer domingo de Adviento y Juan
Juan del desierto deja ahora escuchar su voz. El otro domingo vimos cómo hablábamos del bautismo, de la espiritualidad del desierto, de cómo toda la gente se amutinó, se aglutinó en torno a la figura de Juan, cambió de escenario. Hoy Juan exige las obras de misericordia. Juan entonces es este discípulo itinerante y que tiene bastante éxito, bastante gente lo sigue, toda la gente, la realidad. Aunque probablemente Lucas modifica un poquito los que acuden a Juan, ¿verdad? Lucas dice que es toda la multitud, a Lucas le interesa poner toda esta multitud. Pero como hemos venido diciendo, las multitudes son muy peligrosas. Las multitudes también tienen que entrar en la dinámica de arrepentimiento, de producir los frutos. Marcos va a decir que a ciertos grupos venían con Juan, entre ellos los fariseos y los saduceos. Lucas como que lo deja más abierto por razones teológicas. Y la respuesta que Juan les exige es un proceso discipular de conversión para poder salvarse. Los que se acercan al Bautista con esa pregunta son la gente en general, entonces, los publicanos, los soldados. Y la misma pregunta, fíjense como que esa pregunta es retórica. Esta misma pregunta va a estar presente a través de todo el Evangelio. Por ejemplo, después de escuchar la comunidad de Jerusalén el discurso de Pedro, en los Hechos de los Apóstoles 2:37, le preguntan qué tenemos que hacer. También esta pregunta es la que le hace el joven rico a Jesús en Lucas 18:18. Maestro bueno, ¿qué tenemos que hacer para tener la vida? Así que todas estas personas que preguntan por lo que hay que hacer, de alguna manera están en el camino discipular, están tratando de discernir cómo producir los frutos de misericordia y cómo engancharse a la propuesta del reino. De esta manera, Juan va preparando la misión universal, ¿verdad? Para toda la gente. Este es entonces el tema que vamos a estar tratando. Desde un punto de vista literario, estos versículos, como que hay varias predicaciones. La primera predicación que a Juan le interesa va del versículo 7 al 9 y es una predicación escatológica. Juan comienza con, de verdad, este lenguaje bastante apocalíptico, raza de víboras. No es un halago, es un lenguaje incendiario, un lenguaje que de verdad uno se pregunta por qué si esta gente está buscando ser discípula de Jesús. ¿Qué ha hecho para merecer semejante palabra, semejante castigo? Y hay mucha gente que les gusta que les hablen así, ¿verdad? Que les regañen, que los maltraten. Y la gente le aplaude al sacerdote. Bueno, Juan comienza con esta prédica escatológica del versículo 7 al 9. Recuerden, en este tipo de género se espera este tipo de lenguaje, este tipo de imágenes. Y esta primera prédica parece que va dirigida a los judíos palestinenses. Estos que vienen del judaísmo y que quieren aprender a abrirse a otra gente, a otra cultura. Después, a esta prédica del versículo 10 al 14, podemos decir que hay una prédica ética. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo concretizo mi seguimiento? Bueno, y Juan no se va a enredar en cuestiones tan profundas y teológicas. El que tiene una túnica, regrésala. El que tiene comida, comparte. No almacenes. Todo eso, hay una reforma de justicia social. Entonces, recibir el bautismo, ya lo había dicho anteriormente, no se debe de quedar solamente en un ritual externo, sino que debe de llevar a la persona
a un cambio radical de justicia, de vivir con otros valores, ¿verdad? Donde hay que darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, no explotar, no robar, no hacer trampa, no hacer fraude, no utilizar la violencia, no cobrar de más. Ojalá que otra vez viniera el hermano Juan, porque estos impuestos ya nos agobian. Y después los últimos versículos del 15 al 18, es una predicación mesiánica, donde Juan tiene que dejar en claro que él no es el Mesías, aunque como que no lo especifica muy fuerte, ¿verdad? Porque probablemente la gente cree, verdaderamente lo valora. Juan y sus seguidores, sus discípulos, creían que verdaderamente él era el Mesías y no Jesús. Entonces, bueno, a la muerte de Juan, Jesús tomó su camino, su seguimiento, pero parece ser que Juan tuvo buenos discípulos, muy buenos discípulos, que aún después de muerto andaban buscando su cadáver. No como los discípulos de Jesús, ¿verdad? Que lo traicionaron, que lo dejaron morir solo. Así que este es como podemos dividir el evangelio en tres momentos, este evangelio que hoy nos presenta. Entonces, primer momento, la predicación escatológica de los versículos 7 al 9, predicación ética de los versículos 10 al 14 y la predicación mesiánica del 15 al 18. ¿Qué tienes que hacer tú, hermano, para cambiar, para vivir este Adviento? Te pregunto y te invito a que nos escribas ahí en los comentarios. ¿Qué tengo que hacer para vivir este Adviento profundamente, este encuentro con Cristo Jesús? Juan del Desierto había predicado el bautismo de arrepentimiento que demandaba un cambio total de vida. Como estamos viendo, muchas personas se bautizaron, pero parece que no dejaron su vida de pecado, haciendo del bautismo un mero ritual externo. Esto es lo triste, cuando la gente hace de los sacramentos solamente un ritual externo que no lleva a ningún cambio, que no lleva a producir obras. Pues entonces el ser cristiano es muy light y sí puede uno bautizar cientos de gente, miles de gente. Si lo que importa es aumentar números, pues entonces la gente lo va a hacer. Pero a Juan parece que lo que le importa es la esencia que debe producir el bautismo, producir los frutos de misericordia. Juan no es el primero que va en contra de esta teología de aparentar. Siglos anteriores, el profeta Isaías había denunciado el culto y los sacrificios que el pueblo de Israel ofrendaba a Dios por ser estos actos litúrgicos vacíos, superfluos y desconectados de la vida. Ustedes pueden ver Isaías capítulo 1, 10, 15. ¿Ustedes creen que nuestras liturgias, nuestros sacramentos puedan correr ese riesgo de enfatizar todo lo externo, de preocuparnos por hacer genuflexión aquí, reverencia allá, echar incienso más allá, poner el mantel de este color, y toda nuestra espiritualidad gira en torno a estos gestos que son muy importantes, muy necesarios, porque nos invitan a entrar en la dinámica de la celebración? Pero podemos correr el riesgo de no vivir, de no dejar que el sacramento que recibimos dé los frutos de misericordia. Entonces el Bautista, siguiendo la teología de Isaías, le advierte al pueblo la necesidad radical de cambiar
y de producir los frutos dignos de conversión. A toda la gente. Primero comienza con toda la gente. Y es esta gente, la primera vez que aparece aquí en Lucas, que viene apareciendo a través de todo el Evangelio, la que va a necesitar de irse convirtiendo. No es suficiente seguir a Jesús o aclamarlo. Es necesario que toda la gente, especialmente los que vienen de la tradición judía, den los frutos de conversión. El bautismo no es una práctica trivial. Exige un cambio radical en la persona que lo recibe. Y tendríamos que valorar nuevamente nuestro bautismo. Porque a lo mejor hemos sido bautizados, pero no hemos tenido este cambio, esta conversión. La gente, la multitud que acude a Juan, se bautiza, pero no se arrepiente. De lo contrario, Juan no les estaría diciendo esta frase tan fuerte, raza de víboras. Fíjense si jugamos un poquito con el escenario. Recuerden que Juan está en el desierto es necesario, el desierto aparentemente no hay vidas, hay piedras, hay víboras en la tradición de Israel. Entonces Juan les está diciendo, sus obras son muertas como está muerto el desierto. Pero si creemos en Cristo Jesús y nos bautizamos en Cristo Jesús, el desierto florece. Entonces, estos hijos de víboras, bueno, va a ser un contraste con los hijos de Abraham. Ellos creen ser hijos de Abraham y Juan les está diciendo, no, ustedes son hijos de víboras. Y a lo mejor esta es una expresión que no le encontramos en el Antiguo Testamento. No tiene paralelo. A veces hay algunas experiencias donde podemos decir, de acá está trayendo esta idea. Según Flavio Josefo, fíjense, las víboras se consideraban en la antigüedad como reptiles tremendamente venenosos. También lo decía este escritor Luciano, ¿verdad? De ahí que la intencionalidad de esta frase quiera transmitir el carácter repulsivo, incluso destructor de la persona a las que se le aplica la imagen. No les está dando un halago, decirles raza de víbora. O también, si la víbora está asociada, como en la víbora del Apocalipsis, si está asociada con Satán, con la gran víbora, con el gran dragón, entonces lo que les está diciendo, ustedes no son hijos de Abraham. Sus obras no demuestran ser hijos de Abraham. Sus obras demuestran ser hijos del Satanás, del gran dragón, de la gran serpiente, de la serpiente antigua llamada Diablo. Esta imagen aparece en Apocalipsis 2:9. Esta gente puede decir, nosotros somos hijos de Abraham. Y como somos hijos de Abraham, bueno, también hay que decir somos hijas de Abraham y hijas de Sara, ¿verdad? También hay que ser inclusivos. Como somos hijos e hijas de Abraham y de Sara, pues no nos puede pasar nada y estamos vacunados. Y Juan les dice, están muy equivocados. Porque su vida, sus frutos no manifiestan fidelidad con Abraham. Al contrario, sus obras y sus frutos más bien son los frutos de Satanás. Entonces es necesario que se conviertan. Según los rabinos, la conversión y las buenas obras son como un escudo que protege de los castigos.
Y esta era una de las cosas que también tenía la comunidad de Qumran para prepararse para el día de la revelación, el día que llegara el maestro de la luz, para demostrar que ellos eran hijos de la luz. Pero primero tenían que entrar por el arrepentimiento, arrepentirse practicando bautismos, vistiendo de cierta manera y sobre todo llevando una vida justa. Y esta era la garantía de que eran los hijos de la luz y que iban a entrar a celebrar el banquete de la vida, ¿verdad? Cuando el maestro de la luz los vuelva otra vez a reunir. Pero para estos que se han confiado en que tenemos a Abraham, Abraham es nuestro padre. Juan va a tener allá el problema con los judíos, el evangelio de Juan, y va a decir, no somos hijos de la prostitución, nuestro padre es Abraham. Yo creo que aquí también va más o menos con esa misma línea. Y Lucas, fíjense lo que hacen los evangelistas. No se dejan manipular por chantajes para decir, ay no, pues que le voy a herir. Es que ahora, hermanos y hermanas, ¿no les da la sensación de que ya no se puede decir nada a nadie? Porque los deprime uno. No les puede uno corregir o expresar su punto de vista porque casi están y que se cortan las venas y se van al psicólogo. Y uno sí se tiene que tragar lo que ellos les dicen o los que ellas nos dicen. Cuando uno es honesto y dice su verdad, resulta que la gente se enoja. Entonces, para que la gente no se enoje y para no perder a mis amistades, yo tengo que tragarme todo, aunque me haga daño, aunque después me quede pensando, no, yo no necesito traer estas cosas. Vean cómo los evangelistas nos pueden dar incluso ejemplo de ser honestos, ser transparentes, y si hay que decir las cosas, decirlas. Yo prefiero que se diga o que se hable en verdad y diga, aquí estoy. Porque esto ya implica que la gente tiene confianza, incluso para no estar de acuerdo o para enojarnos como humanos que somos. Pero si nuestra amistad se basa en puro pretender que todo está bien cuando no lo está. Alguien me preguntaba allá en un retiro, allá en Newark, ¿entonces se vale estar enojado con Dios? Porque les estaba diciendo que a veces hay que cuestionar a Dios. Sí se vale, esta es mi opinión. Y bueno, Job, los salmos nos dicen que se enojan con Dios. Porque la persona tiene intimidad con Dios, con el Creador. Y habla de una fe muy madura. Bueno, vean cómo el Evangelio no se deja manipular por chantajes emocionales. Les dice claramente que no son hijos de Abraham. Son hijos, y sus obras lo demuestran, que son hijos de Satán. Porque para Lucas, Dios puede sacar hijos de Abraham incluso de las piedras. Muy probablemente Lucas esté trayendo a la memoria el texto de Isaías 51:1, donde dice: préstenme oído, seguidores del justo, los que buscan a Yahvé. Reparen en la peña de donde fuisteis tallados y en la cavidad de pozo de donde fuisteis excavados. Reparad en Abraham vuestro padre y en Sara que les dio a luz, pues uno solo era cuando le llamé, pero lo bendije y le multipliqué. Este texto parece estar diciendo que Dios puede sacar de la peña donde han sido tallados, de las piedras, de la cavidad del pozo donde fueron excavados. Porque para Dios nada es imposible, ¿verdad? Con esta sentencia, el Bautista declara que el pueblo de Dios, aunque se considere hijo de Abraham o hija de Abraham,
pueden ser reemplazados por otros hijos, por otras hijas que produzcan los frutos de misericordia. El banquete se abre para otras personas. Si los primeros invitados rechazan, se niegan o no quieren producir los frutos de misericordia, la salvación se ofrece a otra gente que esté dispuesta a vivir con esos valores. Yo creo que esta es la buena noticia. Así que tengamos mucho cuidado cuando pensemos que nosotros ya nos hemos vacunado contra el mal. Nosotros somos mejores que la otra gente porque ya no somos del mundo. Nosotros ya estamos tocados por Dios. Y entonces ya prácticamente casi que esperamos que Dios venga y que nos lleve. Y deje a toda la gente allí llorando, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque Dios puede sacar personas de piedras. Hay que dar los frutos del arrepentimiento, los frutos de la misericordia. Así que, hermanos y hermanas, ¿cómo estás tú dando estos frutos? ¿Qué estás haciendo a favor de la comunidad? A favor de las personas que se creen también. ¿Cómo estás también relacionándote con las personas que a lo mejor se creen que tienen a Abraham y a Sara por padre? Nuestro padre Abraham va a aparecer allí en Lucas 16:24, en Juan 8:33-39, en Hechos 7:2, en Romanos 4:1, en Gálatas 3:29. O sea, estas imágenes son bien conocidas de los judíos que se creen inmunes, como que sean vacunados para decir, no nos puede pasar nada porque somos hijos de Abraham, hijas de Sara. Y esto es precisamente lo que a Juan le hace el nudo en las tripas, ¿verdad? Se enoja. Esto es exactamente lo que a Juan no tolera, porque no dan los frutos de misericordia. Y estas palabras muy probablemente fueron muy fuertes. Y luego la imagen del hacha. El hacha que va a venir a cortar todo. En el juicio que Dios va a tener con esta gente, es un juicio muy severo. Acuérdense que es el juicio escatológico, ¿verdad? Muy probable sea una alusión a Isaías 10:33-34. Fíjense lo que dice. Mirad, el Señor de los ejércitos desgajará el ramaje con el hacha, derribará los troncos corpulentos, abatirá los ramos altos, cortará con el hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con su esplendor. Recuerden que a veces los árboles simbolizan a las personas, se personifican. Por cierto, ya está mi libro en Amazon. Los pueden ustedes comprar allí digitalmente, Jesús, cuerpo sin órganos. Y le dedico todo un capítulo a los árboles en la relación con Jesús. Entonces los árboles representan al pueblo, a la gente. Y el hacha del Señor representa el juicio severo que va a tener contra todo árbol que no dé fruto. Con toda esa imagen también de Jesús con la higuera estéril, que va a aparecer en Lucas 13:6-9. Y la única verdad aquí es que la van a echar al fuego. Es interesante cómo el fuego tiene diferentes connotaciones, ¿verdad? Aquí esto es de juicio. La persona que quiera terminar en el fuego, lo puede hacer. Si no produce los frutos de la misericordia, bueno, ya sabes qué te espera. Recuerden que estamos hablando con un lenguaje
apocalíptico, escatológico, la venida escatológica, el poder del fuego. Y después viene toda otra imagen más positiva del fuego, ser bautizados en el fuego. Esa va a ser la diferencia del bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, ¿verdad? Entonces, esta es toda la primera parte del discurso o de la prédica escatológica. Después viene la prédica ya prácticamente ética. Todo el mundo se acerca a Juan, todos los que quieren los que quieren hacer cambios en su vida, que de verdad quieren entender el actuar de Dios en la historia. Surge efecto la prédica que comprendió que el juicio de Dios no espera. La imagen de la hacha lista y presta para cortar los árboles que no den fruto es la señal del juicio divino. Y con este juicio se abre el tiempo de la cosecha, tiempo de recolectar lo que la persona ha sembrado, trabajado y producido en el campo de Dios. Esto es lo más bonito de que uno puede estarse ganando la salvación. Si tú estás trabajando en lo que tienes que hacer, no te preocupes. La persona que no aporta nada a la comunidad, ella misma se separa por ser improductiva, por no haber ofrecido fruto ni a su hermano ni a Dios. No es Dios quien la separa, es la persona misma que se separa. ¿Y qué les puedo decir? Si tú te quieres separar de Dios, tú estás en tu libertad de separarte de Dios. Pero no estés predicando que Dios va a ser el que te condena, que Dios va a ser el que te manda al fuego. No, esa no es la función de Dios. Aún en este juicio escatológico, la función de Dios es que tienes oportunidad, trabaja, haz cambios, produce los frutos de misericordia. Y por eso la gente se pregunta, ¿qué debemos hacer? A mí de verdad me llama mucho la atención que Juan no les está pidiendo nada extraordinario. Juan no les está pidiendo de que, se flagelen, se lamenten, se pongan piedras en los zapatos, pongan la cara triste porque van a ayunar o se dejen quemar vivos. No. Esa religión heroica, entre comillas, o esa fe, o ese heroísmo, a Juan no le interesa. Lo único que le interesa es que la gente sea fiel a la ley de Moisés y a los profetas, que demandan dar de comer al hambriento y vestir al desnudo. Lucas 16, 19, 31. El mensaje de Juan no excluye a nadie, ni siquiera a los publicanos, a los cobradores de tributo, que eran por antonomasia la imagen viva del pecador, por ser ladrones, fraudulentos, colaboracionistas con el imperio. Recuerden que el derecho les permitía exigir un impuesto extra, aparte del derecho que se tenía que pagar al Estado. Porque ellos tenían que sacar el dinero que habían invertido. La gente sacaba un permiso para ser recaudador y con el permiso, pero lo pagaban por adelantado y con ese permiso podían la gente andar cobrando el impuesto. Y es lógico que la gente trabaja por un salario, la gente tenía que recuperar el dinero que había invertido y aparte tenía que sacar su ganancia, pero realmente en la práctica con ese permiso era para robar, para explotar, para oprimir, y por eso Juan les dice, no, eso ya no va a ser. No te estoy pidiendo que dejes de trabajar o que no aceptes ese trabajo. Lo que te estoy pidiendo es de que no abuses tu posición. Ojalá los servidores públicos se acercaran a Juan el Bautista, los políticos, los presidentes, la presidenta, la gente que esté en el poder,
los que están en el Banco del Vaticano y le dijeran, ¿qué tenemos que hacer? No roben, no exploten, no extorsionen. Por el amor de Dios, la gente está cansada, la gente ya no aguanta más, la gente está en la miseria. ¿Cómo podemos nosotros producir estos frutos de misericordia? Y esto es lo que Juan les dice. El que tiene las 2 túnicas, regrésale una al que no tiene. En eso radica la ley, la verdadera religión, va a decir Santiago, la carta a Santiago. Fíjense que San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías dice, San Juan Crisóstomo también le fue muy mal cuando estaba ya como obispo de Constantinopla, ¿verdad? Actualmente Estambul, tan precioso Estambul. Por eso yo siempre estoy invitando a la gente a que se anime a ir a Estambul, a Constantinopla. Y es precisamente el próximo año van a cumplirse ¿cuántos años? Creo que 1500 años déjenme acuerdo, del Concilio Ecuménico de Nicea, donde tenemos todo el credo. El credo ese que rezamos todos los domingos va a cumplir 1500 años y se va a llevar, creo, una celebración en Iznark, un pueblo cerca de Estambul, está como a 2 horas por allí, de la antigua ciudad de Nicea. Y va a haber creo que se va a reunir el Papa Francisco con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, que fue allí donde nos dividimos también, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les estaba contando esto de las túnicas? Juan Crisóstomo, que él estaba allí en Estambul, en Constantinopla, miraba cómo la emperatriz Teodosia estaba embelleciendo la ciudad, empobreciendo a la gente, exigiéndoles más y él exigiéndole más impuestos para embellecer, supuestamente ella lo tomó que para embellecer la Hagia Sofía, la Basílica de Santa Sofía, pero realmente era para sus gustos superfluos. Y ella comenzó a odiar mucho a Juan Crisóstomo. Y Juan Crisóstomo en sus prédicas decía, otra vez la Herodías quiere la cabeza de Juan. Quiere la cabeza de Juan. Fíjese, bastante Crisóstomo, bastante sabio. Su boca verdaderamente de oro, ¿verdad? Y esto enojó tanto a Teodosia que lo desterró. Y el santo varón salió desterrado, fiel a su ministerio. Y al otro día, un gran temblor sacudió toda Constantinopla y la gente lo vio como una señal de Dios. Y ahí viene otra vez para atrás el Juan. De lo contrario, matan a la Teodosia. ¿Qué es lo que decía él? Esos zapatitos que tú tienes allí guardaditos son de los pobres. Ese pantalón que tú tienes allí para usar después es de los pobres. Y yo creo que allí era la radicalidad de entender bien la religión. Regresar, dar a la gente. No necesitamos tantas cosas, hermanos y hermanas. Hay que hacer limpieza al armario, ver. Y por favor no regalen lo que ya no sirva. Lo que ya no se van a poner ustedes, no lo regalen. Los pobres también merecen ponerse algo digno, algo de marca. Den hasta que duela, decía un sacerdote, un santo ahora, Hurtado, el padre Hurtado, un santo de Chile. Y por cierto, les mando un saludo a toda la gente bella de Chile que por ahí me manda mensajitos. Decía él, hay que dar hasta que duela. Y hay personas que no, hombre, cómo les cuesta dar. Y a veces la iglesia es muy buena para sacar, es muy hábil para juntar.
Pero ¿cómo le cuesta regresarlo a los pobres en programas, en formación? Yo por eso la verdad que estoy muy contento con mi provincia, porque miren, esto gracias al gentil patrocinio de mi provincia podemos ofrecer curso tras curso gratuitamente. Así que hermanos y hermanas, no se olviden del curso que ya viene también del profesor Picasa, el curso sobre el Evangelio de Lucas. Así que Juan no se complica la vida. Los soldados, muy probablemente estos soldados no serían de la legión, porque en tiempo que se escribe este evangelio parece ser que no hay legión alrededor de esta área. Más bien estos soldados serían del Herodes, de Herodes, que muchos de ellos de Herodes Antipas, que según el testimonio de Flavio Josefo, tenía sus propias tropas. Eso nos dice el chismoso de Flavio Josefo. Ese parece que recoge todos los chismes, pero gracias a eso, bueno, pues tenemos y sabemos de otras cosas que en los evangelios no están. Según Flavio Josefo, este señor Herodes Antipas tenía su propia tropa. Los judíos residentes en Palestina estaban exentos del servicio militar en el ejército romano, desde los tiempos de Julio César. También lo sabemos por Flavio Josefo. Sin embargo, no faltaban judíos que se enrolaran como mercenarios. Muy probablemente sean estos los soldados a los cuales Juan se refiere. Estos mercenarios, y bueno, y fíjense, yo creo que valdría la pena releer otra vez lo que les exige a ellos. Déjenme buscar el texto. No hagan violencia, no usen la fuerza, ni tampoco secuestren a nadie por dinero. Especialmente tanta gente que anda en los secuestros y lo ven como si fuera su trabajo. Una de las primeras confesiones que yo tuve que lidiar era de un señor, bueno, una persona madura, que era sicario y que secuestraba. Pero él decía que ese era su trabajo. ¿Y de qué voy a vivir? Si esto es lo que yo siempre he hecho. Esto es como que a veces tenemos, no sé, como que no nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Y comenzamos entonces a restarle importancia a como que vivimos una dicotomía. Una cosa es la fe que profesamos en la iglesia y otra cosa es lo que nosotros vivimos afuera. Entonces, bueno, les pongo el caso de estos de los que extorsionan, pero también hay otras personas que prestan dinero a usura. Y son los que están comulgando día con día, los que pertenecen al círculo de ¿cómo se llama? Del cordoncito rojito, de los adoradores nocturnos. Le dije, oiga, pero usted no puede, ese es un pecado muy grave. Pero ¿cómo si este es mi negocio? Sí, hermano, pero ¿cómo tú puedes prestar? Le voy a poner un equivalente, $100. Y les vas a exigir el 15, el 20% cada semana. De tal manera que ahí tienes esta pobre gente que ni siquiera te puede pagar los intereses. Eso es un robo. Eso no está permitido. Pero él se estaba confesando porque no sentía a Dios cuando cerraba los ojos y abría la boca para recibir al Señor. Él se estaba confesando porque tuvo un mal pensamiento. Y cuando por allí dijo que, también tuve un coraje porque no me quiso pagar, le dije, pues ¿cuánto le debe? Y ya fue que me empezó a decir, pero la gente no tiene conciencia. Bueno, estoy revelando esto porque
nunca van a conocer a estas personas y no saben ni en dónde pasó. Y nadie va a poder saber exactamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, de verdad que sorprende que Juan no les pida que hagan cambios, que dejen el trabajo, que hagan cosas extraordinarias. Lo único que les pide es que sean personas justas, que se muevan con los valores de Jesús. Y ser bautizados entonces en el fuego del Espíritu. Ojalá y que nos diera tiempo en algún momento, porque hoy ya se me terminó. Que esa es la diferencia del bautismo de Jesús y de Juan. Ser bautizado en el Espíritu, pero en el Espíritu que es justo, en el Espíritu que da vida, en el Espíritu que propone su gracia. Así que, hermanos y hermanas, valdría la pena volver nuestra mirada al Bautista para preguntarle. Pregúntale, imagínate que estás frente a él, que te acercas al desierto, al Jordán, y lo ves a él y le dices, ¿qué debo de hacer en este Adviento mientras espero la venida del Señor? ¿Qué te diría? ¿Cómo producimos las obras de conversión? Y de manera más personal, ¿qué cambio tengo yo que hacer para ser auténtico seguidor de Cristo Jesús? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Por favor, hermanos, estén atentos y atentas cuando vengan estos cursos. No vamos a tener mucho tiempo para promocionarlos, porque cuando viene Navidad vienen tantas cosas, tantas actividades y la gente como que, se satura. Ustedes no dejen de seguirnos, visítenos en www.ibicla.org y estén atentos a este curso genial, magistral, que va a presentar el profesor Picasa, segunda semana de enero. Nos vemos, que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.